Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Josué Rojas y vengo aquí a presentar el tema 8 que es correspondiente al Cenozoico. Como una breve introducción, el Cenozoico sabemos que se inició hace 65 millones de años luego de la extinción en masa de fines del periodo Cretácico y que se extiende hasta la actualidad. El científico Maurice Hornes introdujo los términos paleógeno en 1853 para de esta forma incluir el Aleoceno y el Neogeno, en 1864 para incluir al Mioceno y el Plioceno. El término terciario proviene de una de las primeras subdivisiones temporales de las rocas. Esto fue realizado por el científico Giovanni Arduino. Este término fue usado o fue implantado por las primeras escuelas geológicas, tanto la alemana y la francesa. Ahora bien, el Cenozoico con respecto al Paleógeno y al Neógeno. El Cenozoico es la era geológica que se inició hace 65.5 millones de años y que se extiende hasta la actualidad, como dijimos anteriormente. Con respecto al periodo terciario, actualmente no es reconocido por la Comisión Internacional de Estratigrafía. Comprende el Cenozoico excepto los últimos 1.8 millones de años, cuando se inicia el periodo cuaternario. Actualmente lo que se reconoce por la Comisión en lugar del terciario son los periodos paleógeno y neógeno. El paleógeno está dividido en 3 épocas y el neógeno dividido en 2 épocas. La división del Cenozoico, como vimos anteriormente, el Cenozoico se divide en 3 periodos, que son el paleógeno, neógeno y el cuaternario, los cuales a su vez se dividen en épocas, y el paleógeno comprende la época Paleoceno, Eoceno y el Oligoceno. Y en cuanto al neógeno, comprende en este caso la época del Mioceno y el Plioceno. Las unidades geocronológicas y cronoestratigráficas del Cenozoico. Con respecto al periodo paleógeno, que es identificado como el terciario temprano o inferior, es un periodo geológico que inicia la era cenozoica. Comenzó hace 5.5 millones de años y acabó hace 23,03 millones de años. Este paleógeno se divide en 3 épocas, a saber ellas el Paleoceno, el Eoceno y el Oligoceno. El Paleoceno es inmediatamente posterior a la extinción masiva del final del Cretácico, conocido como límite KT, el Cretácico terciario. Y aquí en esta época se marca la desaparición de los dinosaurios. La época Eoceno es una época geológica de la Tierra, en este caso la segunda del periodo paleógeno. Comprende el tiempo entre el final del Paleoceno hace 55.8 millones de años y el principio del Oligoceno hace 23.9 millones de años. Finalmente la época Oligoceno, que es la tercera época del periodo Paleógeno, comenzó hace 33.9 millones de años y finalizó hace 23.3 millones de años. Ahora bien, con respecto al periodo neógeno, que sería el terciario tardío o superior. Esto es una unidad del tiempo geológico que sigue al paleógeno y precede al cuaternario. Sabemos que el límite paleógeno o neógeno no tiene de cierta forma gran importancia, ya que no se produjo ninguna extinción importante, y el neógeno sabemos que comprende las épocas del Mioceno y el Plioceno. Con respecto al Mioceno, comenzó hace 23.03 millones de años y terminó hace 5.33 millones de años aproximadamente. Ahora bien, con respecto a la época del Plioceno, el Plioceno es la época geológica que se dice comienza hace 5.33 millones de años y termina hace 2.58 millones de años aproximadamente. Esta es la segunda época del periodo neógeno y hasta hace poco comprendía también el piso gelasiano, finalizando hace 1.80 millones de años.
Ahora bien, la paleogeografía del Cenozoico. Con respecto al Paleoceno, en muchos sentidos el Paleoceno continuó con los procesos que se habían iniciado durante el Cretácico, el Cretácico tardío, donde los continentes derivados del Pangea fueron tomando la forma actual y continuando la deriva a sus posiciones actuales. Durante el Eoceno, la tercera y última gran fase de la fragmentación del supercontinente conocido como Pangea tuvo lugar a principios del Cenozoico, entre el Paleoceno y el Oligoceno. El Oligoceno en el Oligoceno podemos decir que Australia se separó completamente de la Antártida. A finales de esa época la India se unió con Asia, Norteamérica y Sudamérica se fueron acercando y el mar Mediterráneo empezó a formarse. Con respecto a la fauna y flora del Cenozoico, esta era del Cenozoico es conocida como la era de los mamíferos. Representa la transición, digamos que gradual, a las condiciones ambientales presentes. Donde el clima cálido y húmedo del Mesozoico fue sustituido por otro más, en este caso frío y seco. Este cambio propició una vegetación parecida a un parque, un bosque, matorral y pastizal. Ahora bien, las condiciones climáticas y ambientales del Cenozoico. Las curvas, según algunos autores científicos, las curvas que reconstruyen la temperatura del Cenozoico muestran una tendencia general al enfriamiento, aunque con ciertas oscilaciones. Algunas de ellas son coincidentes con variaciones a nivel del mar, por lo que estos científicos presumen que habrían tenido algunas bases glaciostáticas. La orogénesis y otros eventos geológicos ocurrieron en el Cenozoico. Dentro del proceso de orogénesis ocurrido durante el Cenozoico, es de conocimiento que la orogenia alpina es una etapa de formación de montañas que se produjo durante el Cenozoico, cuando África, el subcontinente indio y la pequeña placa de Siberia chocaron contra Eurasia, formando así las principales cadenas montañosas del sur de Europa y Asia. Así también las grandes cadenas montañosas como las Rocosas y los Andes iniciaron su proceso, sabemos que su proceso orogénico durante el Mesozoico. Sabemos que tuvieron su momento culminante durante el Cenozoico. Además, como dijimos anteriormente, los Alpes, la orogénesis alpina y el Himalaya constituyen extensos orógenos casi enteramente formados en el Cenozoico. Finalmente les presento la referencia bibliográfica que fueron utilizadas. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañero.